Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a este pleno extraordinario y urgente con el primer punto del orden del día, que es la ratificación de la urgencia de la sesión. ¿Están todos ustedes a favor de la urgencia? Por unanimidad, pasamos al segundo punto, que es la proposición que presenta el concejal de Hacienda en relación a la adhesión del Ayuntamiento de Alcorcón al Fondo de Ordenación a partir de 2015 para la financiación de la ejecución de sentencias firmes. ¿Quién desea intervenir sobre este punto? Empezamos los turnos con el señor Tinaquero, de Izquierda Unida. Adelante. Buenos días, gracias, señor presidente. Bien, lo dijimos en la comisión, creo que hoy prácticamente repetirnos un poco lo que dijimos. Entendemos la necesidad de llegar y de adherirnos a este plan que nos plantea el Ministerio de Hacienda, pero también hay que plantear cuestiones que entendemos nos pueden llevar una vez más a obligaciones más allá de las que hoy por hoy tiene este ayuntamiento. Deriva de las sentencias, claro. Sí. A otras obligaciones, a otros ajustes, que como estamos hablando de ajustes y estamos hablando de acotar prestaciones y autonomía del propio ayuntamiento hacia los ciudadanos, nosotros entendemos que no debe ser así y por eso decía de que podíamos estar y estamos de acuerdo en esa necesidad, pero también estamos de acuerdo en que no se pueden implementar nuevas políticas y nuevos recortes esto a nuestros ciudadanos. Y como ese margen de implementar nuevas medidas está en el punto tercero del comunicado de la propia Secretaría, en el cual dice que se pueden implementar medidas adicionales. Creemos que, y lo habíamos dicho en los distintos planes de ajuste, que eran demasiadas ya las medidas que se le había aplicado a los ciudadanos. Nosotros decimos que no, decimos que no vamos a poder apoyarle. Le decimos al señor Rodríguez Luengo, que el otro día nos decía que eso es si no se cumplen las medidas. Mire, por más que le he dado vuelta en primer lugar al decreto y luego a continuación al escrito de la Secretaría, en ningún momento pone que si no se cumplen las medidas que se están implementando en la actualidad. Es decir, que aleatoriamente nos pueden implementar nuevas medidas. Por lo tanto, ante esa posibilidad, nosotros no vamos a apoyar esta propuesta. Sentimos, y de verdad, entendiéndolo, sí, señor alcalde, sí. Entendiendo que vendría muy bien y entendiendo que viene muy bien para las arcas municipales esta posibilidad, pero tampoco nos ha oído decir en más de una ocasión, tampoco queremos hipotecar el futuro. Sí, sé que lo que me va a decir usted. Se lo dejo, le pongo la alfombra para que nos suelte lo de los 612 millones. Sí. Perdones, ya que me interpela, lo que sí voy a decir es que no es ahora cuando se hipoteca el futuro, se hipoteca cuando se generan estas sentencias que ahora nosotros estamos afrontando. Por cierto, de un gobierno del que Izquierda Unida formaba parte. Y no se preocupe, que enviaremos al Tribunal Superior de Justicia las certificaciones de las posiciones de todo el mundo en este pleno. Pero me sorprende que usted, formando parte de un gobierno que generó este problema, ahora que se trae aquí una solución razonable, como usted está reconociendo, encima creo haber entendido, espero haberme equivocado, que usted no lo va a apoyar. Vamos, sorprendente. Mire, señor presidente, nosotros formamos parte de ese gobierno, pero también le tengo que decir una cosa que no es culpa de esos gobiernos. Esos gobiernos aplicaron el justiprecio que les marcó otro juzgado. ¿Eso es falso? Que lo diga el señor secretario, que lo diga el señor interventor, a ver si no se aplicaron los justiprecios que estaban marcados. O sea, esto ya es de juzgado de guardia. Sitúese, señor presidente, que esto es justiprecios. Si no lo ha entendido usted, entonces no me extraña que el gobierno esté desvariando para un lado y para otro. ¿Me lo va a explicar usted el problema o qué? No, se lo estoy contando. Ya. Se lo estoy contando. Usted sabe perfectamente que esto no es un problema es un justiprecio, por supuesto, que decide un tribunal por una gestión previamente mal hecha, por unos pagos hechos de forma que no eran correctas, y esto es lo que ahora se resuelve, efectivamente, y nosotros, para dar cumplimiento a esas sentencias de una mala gestión socialista y de comunistas como ustedes, que fueron ustedes los que provocaron este problema.
expropiando ese dinero por debajo del precio que tenía que tener. Que no. Sí, una mala gestión suya. No echen la culpa a los tribunales, lo que han hecho es reconocer o decir que eso efectivamente había que pagar esta cantidad. Y ahora nosotros que llegamos y nos encontramos con todo eso ya, tenemos que pagarlo, este gobierno. Hombre, si hubiese... Este gobierno y todos los vecinos de Alcorcón tienen que pagarlo. Pero en su momento ustedes expropiaron a ese precio. Ahora los tribunales les han quitado la razón, les han dicho que lo hicieron mal, y ahora se tiene que pagar por parte de la ciudad de Alcorcón esta cantidad. Entonces, por favor, un poquito de respeto. Por lo menos, si no a mí, ni a mi grupo, ni a mi gobierno, por favor, a la ciudad de Alcorcón, que es la que va a tener que pagar este despropósito. Si no le importa. Le vuelvo a repetir, señor presidente, que se sitúe. A ver, que lo diga el señor interventor, si no se aplicaba, si el Ayuntamiento de Alcorcón, o en este caso en Giasa, tenía que abonar más cantidad de lo que marcaba el justiprecio. Y que todas estas sentencias vienen determinadas por la disconformidad de los expropiados con el precio. Y de recurrir a las distintas instancias. Si no se lo han dicho, que se lo digan, señor presidente. Que se lo digan. Y otra cosa, si ustedes hubiesen hecho caso en la anterior legislatura, cuando llega la sentencia, como le digo, cuando llegó la sentencia en el mes de diciembre y ustedes hicieron caso omiso de lo que le estábamos diciendo, de que había que acometer esa sentencia, había que acometerla, que hubiese servido para no llegar al concurso de acreedores final. Hubiese servido para no llegar al concurso final de acreedores. Y estaríamos hablando de otras cosas, estaríamos hablando de que tendríamos en Giasa y hubiésemos podido negociar de distinta forma de lo que han hecho al final con los expropiados. Por lo tanto, cuando se hacen las cosas mal, en este caso las han hecho ustedes. Sí, las han hecho ustedes. Las han hecho ustedes, señor Pérez, sí. No nos eche la culpa de sus errores también a nosotros, ¿eh? Nosotros tenemos los nuestros. Los que hayamos cometido y los asumimos. Pero los que no hemos cometido, y esto no lo hemos cometido nosotros, lo han cometido ustedes, asúmanlo ustedes. Gracias. Y solamente decir, para que conste en acta, que la deuda de 333 millones de Giasa la generaron ustedes, las sentencias que ahora tenemos que pagar las generaron ustedes y por tanto me parece, de verdad, me parece un insulto lo que usted está haciendo, intentar echar la culpa a otros. Todo esto viene de una gestión nefasta, que además así ha sido certificada, como nefasta, como caótica, y hoy estamos viendo las consecuencias de todo esto. Señor Tinaquero. Entonces, mire, ustedes eran unos convidados de piedra probablemente en ese gobierno, donde les dieron un área que no era esta y por tanto, cuando yo les digo que formaban parte de ese gobierno, solamente me limito a eso, que formaban parte de ese gobierno y por tanto son corresponsables de sus aciertos y de sus errores. Eso es lo que yo digo, ¿eh? Estoy convencido de que esa cartera en concreto no la gestionaban ustedes, que llevaban otra, pero lo cierto es que ustedes formaban parte de ese gobierno. Se lo digo porque tampoco sea usted el primero en la manifestación en defensa de algo indefendible, que es una pésima gestión que dejó en quiebra a una empresa municipal, que generó unas sentencias que ahora hay que pagar. Eso sí, en su momento fue una fiesta todo. Se expropió baratísimo, la vivienda que hacía aquí la izquierda era la mejor y la más barata y para todo el mundo, se hizo una fiesta de 300.000 euros en un solo día, todo fantástico, pero ahora eso lo pagan los vecinos. Pero deje usted que lo defiendan otros, no sea usted quien lo defienda. Si solo me he limitado a decirle que formaba parte de ese gobierno, no que usted fuera responsable. Consejos. Si me permite, gracias por el consejo, señor alcalde. Pero mire, de mis acciones me responsabilizo yo y de las de mis compañeros también. Y si en aquellos momentos formábamos parte, sí, yo me siento tan responsable como aquellos. Pues fenomenal. Permítame, por lo menos, esa licencia. No, por supuesto. Gracias. Igual que usted es responsable de su posición en este pleno sobre una financiación que reconoce como necesaria y como razonable, pero que dice usted que no va a apoyar, a pesar de ser, como acaba de decir ahora, corresponsable de haber generado la necesidad de esta financiación. Es estupendo. Cada uno es responsable de lo que quiera en la vida. ¿Quién desea intervenir? Adelante, señor Recover.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Bueno, pues esto, como hemos visto, lo atendimos en la anterior comisión de Hacienda del pasado día. Voy a limitarme también a repetir lo que ya expusimos en ese momento. Las sentencias hay que acatarlas, nos gusten o no, y la solución que nos plantea en este caso el concejal de Hacienda versa sobre la menos mala, que creo que es la que debe de ser aquí. En su momento, el quid de la cuestión es el parrafito que viene del Ministerio de Hacienda. En esta fase de seguimiento, leo textual, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrán imponer medidas que deberán aceptar y aplicar a la entidad local. En su momento le hice 2 preguntas al señor interventor, que voy a repetir en este momento. ¿Ha afectado o varía las medidas contempladas en el actual plan de ajuste del 2015-2032, estas nuevas medidas, este crédito? ¿Y qué condiciones se deben de dar para que se impongan dichas medidas, ya que el texto es bastante vago? Yo entiendo que quien da el dinero pone las normas, pero en este caso no quedan demasiado claros. Si me pueden, por favor, el señor Palacios, contestar. Bueno, pues buenos días. Bueno, pues un poco como ya expliqué en la Comisión de Hacienda, realmente actualmente el plan de ajuste recoge las medidas que recoge, el escrito del Ministerio de Hacienda y la aceptación de esta propuesta no supone ninguna medida adicional. El plan de ajuste no recogía ninguna medida adicional. El plan de ajuste en el que se basa o en base al cual se solicita esta operación de crédito no recoge ninguna medida adicional a las que ya recoge por sí el plan de ajuste que está en vigor actualmente en el Ayuntamiento de Alcorcón. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Alcorcón sí tiene un plan de ajuste ya aprobado y aprobado por el Ministerio. Esto sería una revisión de ese plan, pero esa revisión no incluye ninguna medida adicional. Y respecto a las posibles medidas que pueda imponer el Ministerio de Hacienda, tal y como expliqué en la Comisión de Hacienda, no conozco, ni el Ministerio ha informado de qué tipo de medidas puede imponer, ni consta qué tipo de medidas haya podido imponer algún otro ayuntamiento. En todo caso, efectivamente, esas medidas se llevarían exclusivamente o se impondrían por el Ministerio exclusivamente en caso de que se incumpliese el plan de ajuste. Mientras se vayan cumpliendo los parámetros que ahí se recogen, pues no se impondría ninguna medida adicional, lógicamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, el interventor puede continuar. No, ya he terminado. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Señor Santos, adelante. Hola, buenos días. Bueno, pues antes de empezar a tratar el punto en sí, yo le quería hacer una pregunta, porque como siempre nos tenemos que enterar de todo por la prensa. Quería preguntarle lo de la opción, que si nos podía responder, pero sobre todo si es verdad que hay, porque nos tenemos que enterar por la prensa, que hay sobre el tema de las expropiaciones, un informe de Fiscalía del cual tiene conocimiento el Gobierno y el resto de grupos municipales no tenemos absolutamente nada. ¿Eso es verdad o no? Bueno, estamos en otro punto del orden del día. No obstante, si quiere usted que lo veamos sobre el tema de las expropiaciones. En ruegos y preguntas. Bueno, lo de opción se lo respondo en ruegos y preguntas. Lo otro guarda relación. Siempre nos tenemos que informar de todo por la prensa. No hay ruegos. No hay ruegos. Bueno, pues sobre la opción. Nosotros no somos responsables de que haya aparecido eso en prensa. Lo hemos visto también hoy, pero evidentemente sí somos conocedores de esa noticia, porque venimos trabajando en que sea posible desde hace muchos meses. En todo caso, entiendo que usted se alegra de que un centro que estaba muerto y llevaba tanto tiempo muerto vaya a generar aproximadamente 400 puestos de trabajo y vaya a revitalizar un barrio que está conviviendo ahora con un espacio muerto, por decirlo de esa forma. Lo triste es que no podemos saber si nos podemos alegrar o no, porque no sabemos ninguna de las condiciones. Lo triste es que nos tenga que llamar un periodista cuando hay un pleno extraordinario, nos diga que hay un informe de Fiscalía sobre este tema y que no tenemos conocimiento ninguno. Sobre el informe de Fiscalía, ¿tomas la palabra tú? Bueno, efectivamente hay un informe de Fiscalía, pero por prudencia este equipo de gobierno no ha querido dar a conocer. No obstante, ahora mismo no tengo mi poder, subo mi poder y les informo en 10 minutos sobre el tema. Gracias. ¿A ustedes les parece normal que haya este tipo de informes sobre un tema que vamos a tratar hoy en pleno
y el resto de grupos municipales no sepamos nada, nos vamos a enterar por la prensa. Es que es un procedimiento que está en curso y es un informe de Fiscalía, pero no obstante, estoy diciendo que espere, ahora mismo lo bajo y les informo. También la señora Natalia Andrés, que sí que es conocedora de ella, le podía haber informado. Gracias. Bueno, en todo caso, pero una cosa, sobre esta proposición, pero date prisa porque habrá que votar. Les hacemos entrega sin ningún problema de ello. Es un informe, efectivamente, que ha llegado. A lo mejor sería más razonable hacerlo en el próximo pleno, pero lo que no vamos a permitir es que se cuestione nuestra transparencia. Se da copia inmediatamente a todos los grupos sin ningún problema y si quieren al término de esto pues podemos comentarlo, pero en todo caso ya les adelanto, es un informe de la Fiscalía efectivamente que no, en este caso es muy duro para los anteriores gestores, no contra este gobierno. En ese sentido no habría ninguna razón para que lo hubiéramos querido ocultar, solamente quiero decirlo. No obstante, ahora cuando lo entreguen, pues que lo comentemos si quiere usted. Le ruego de todos modos que se atenga, ahora cuando ya lo traigan, si quiere lo comentamos. Le ruego que ahora se atenga usted al punto, por favor, señor Santos. Adelante. Es difícil atenerse a los puntos del orden del día cuando no tenemos la información. Es que usted comprenda que es que siempre pasa lo mismo. Es que día tras día aparecen noticias en la prensa de cual los concejales y los grupos municipales no tenemos absolutamente ni idea. Bueno, pues como no va a ser de otra forma, evidentemente nosotros tampoco vamos a apoyar este plan de ajuste, nos vamos a abstener, pero por muchos motivos. Creemos que el Partido Popular no ha defendido como debía ser las sentencias de los justiprecios. Vemos cómo cuando hay recursos contra trabajadores y distintos trabajadores utilizan todos los medios necesarios jurídicos para llevar las sentencias a último término, y vemos como aquí no. Aquí cogen, acatan la sentencia y la dejan pasar para pagar 52 millones de euros a grandes propietarios del terreno en Alcorcón. Su equipo de gobierno dejó pasar las posibilidades de recurrir un asunto que condiciona y va a condicionar los próximos años la economía del municipio. Y por tanto, va a condicionar el bienestar de los vecinos y vecinos. Estas medidas, desde hace 4 años, la intervención del Ministerio en Alcorcón, pues ha obligado a una serie de medidas que se ven reflejadas día a día en el municipio. La ciudad se encuentra sucia, muy sucia. Los parques y jardines en Albonado venimos viendo que tienen serios problemas. El patrimonio municipal y las calles se encuentran deteriorados. Los servicios ligados a educación y cultura totalmente diezmados. Perdone, señor Santos, yo le ruego llamarle a la cuestión, por favor, que no es el punto. Y ahora nos quieren que aprobemos un fondo de ordenación con la coletilla, la cual tenemos una amarga experiencia. Y es que siempre que se pide dinero y hay una intervención por parte del Ministerio de Hacienda, los vecinos y vecinas del municipio, los vecinos y vecinas pues pagan esas consecuencias y muy graves. Entonces no vamos a avalarles con eso, nos vamos a abstener. Porque nos parece llevar la sentencia de los trabajadores a último término y no llevar esta sentencia en los justiprecios, dejarla estar en primera instancia, es una vergüenza. Ustedes podían haber recurrido a esta sentencia y no lo hicieron. Y siempre estamos con la herencia, sí. Señor Santos, yo entiendo su razonamiento, es decirle simplemente que este ayuntamiento ha agotado todas las vías, ha llegado hasta el Supremo. Hasta el Supremo hemos llegado, más allá no hay nada. Está la verdad suprema, pero el Supremo es la vía judicial última que hemos podido llegar. Y ya no nos ha quedado más remedio que traer esto, es que no es un capricho, se lo puedo asegurar. Bueno, lo que no sabemos es por qué siempre, con la herencia, tenemos que pagar los ciudadanos todo, siempre, vosotros. Bueno. Ya, pero que no. Yo preferiría no tener que pagar esto y dedicarlo a hacer parques, a hacer colegios, a mejorar los jardines, las calles, pero dar becas, pero resulta que es que hay que pagar ahora esto por la mala gestión de la señora de Andrés. ¿Qué le vamos a hacer? En fin. Tiene la palabra, señor Andrés. Señor presidente, le rogaría que no me acusase de cuestiones que no tienen ningún fundamento. Y le voy a explicar por qué no tienen ningún fundamento.
los precios para la expropiación del terreno del Ensanche Sur, como cualquier expropiación, los marca el Jurado Provincial de Expropiación a propuesta de la directora general del suelo que en aquel momento estaba, que, si usted no recuerda mal, en aquella época no era del Partido Socialista. No era del Partido Socialista, y cualquiera que sepa un poquito de expropiaciones sabe que quien define el precio de las expropiaciones es el Jurado Provincial de Expropiación. Y ya he hecho esta pregunta, pero voy a volver a reiterarla al señor interventor por si acaso ha cambiado la ley o yo no estoy bien informada o no la entendí bien. El Ayuntamiento de Alcorcón, cuando expropió los terrenos del Ensanche Sur, podía haber pagado €1 más de lo que marcaba el Jurado Provincial de Expropiación, o tenía la obligación de pagar exactamente lo que nos dijo el Jurado Provincial de Expropiación. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que lo he respondido ya en alguna ocasión en este pleno, que efectivamente la cantidad a pagar inicialmente, o la cantidad a pagar, es la que se fija por el jurado de expropiación, claro, en el juiciprecio, lógicamente. Por supuesto, entonces no se podía pagar ni €1 más ni €1 menos, simplemente lo que marcó el Jurado Provincial de Expropiación. Y eso es lo que dice el interventor. Unas veces nos vale lo que dice el interventor, otras veces no nos vale. Por tanto, aquí queda claro cuál es el pago que se hizo por parte del Ayuntamiento y por qué se pagó la cantidad que se pagó. Por supuesto, hay unas sentencias posteriores que dicen que hay que pagar más, pero a quien se lo dicen, evidentemente, es a quien marcó el precio para la expropiación, que fue el Jurado Provincial de Expropiación. Y en relación al asunto que nos trae hoy aquí, a la adhesión al fondo, esto es una continuidad de un acuerdo que ya se planteó el pasado día 15 de julio de este año y que, bueno, pues parece ser que el Ministerio nos pide que complementemos la documentación. Yo lo que pediría sería un compromiso firme por parte del Gobierno municipal de que en ningún caso la adhesión a este fondo va a suponer ninguna merma ni en capítulo 1, ni en los servicios municipales, ni en las prestaciones que se dan a los ciudadanos, de ninguna de las maneras. Pediría ese compromiso por parte del Gobierno municipal. Y reiterarnos, de primera palabra a la última, en la intervención que hicimos en el Pleno del pasado 15 de julio, que era pues el inicio de este expediente, que vamos, era lo mismo que lo que nos están trayendo hoy aquí, nada más que hoy, con una serie de compromisos en caso de incumplimiento de los pagos, pero que pedimos ese compromiso por parte del Gobierno municipal y que esperamos su respuesta. Sí, como cuestión previa ya parece ser que están las cuestiones estas de la comunicación de la Fiscalía. Señora Gómez, adelante. Nosotros no hemos comunicado nada de esto por una cuestión de prudencia, porque cuando comunicamos las sentencias o los informes que emiten determinados órganos, nos dicen que estamos filtrando a la prensa, etcétera, etcétera, pues nosotros no hemos dicho ni en el Pleno, ni hemos llevado a ningún sitio, ni nada hemos tenido. Pero si han tenido conocimiento, yo no voy a dejar, porque además viene al caso. En relación con el concurso de Engiasa, sabemos todos que los administradores concursales hicieron un informe que ustedes conocen por transparencia, pero bueno, aquí la transparencia es para unos y para otros no, pero ahora el fiscal ha emitido otro informe. Entonces, el informe del fiscal, voy a leer una parte porque creo que es bastante elocuente en lo referente a las expropiaciones, y lo voy a leer de literal. Y dice: el 25 de junio de 2010, cuando fueron aprobadas las cuentas del ejercicio de 2009, habían sido dictadas 54 sentencias del TSJ, de las cuales incrementaban los justiprecios de las expropiaciones en 31,5 millones de euros. A fecha 20 de abril de 2011, cuando fueron aprobadas las cuentas del ejercicio 2010, se habían dictado un total de 115 sentencias, incrementando los justiprecios en un total de 68,4 millones de euros. Era absolutamente imprescindible para poder conocer con claridad la situación real de la empresa municipal que dicha circunstancia quedase reflejada en las cuentas, tanto en los balances como en las memorias. Sin embargo, en ambos ejercicios, tan solo se registró en el balance una provisión de litigios del Ensanche Sur por importe de 1.122.000 euros, los cuales eran manifiestamente insuficientes para hacer frente a las importantes responsabilidades derivadas de las resoluciones judiciales arriba descritas. Es más, dice el fiscal:
En la memoria del ejercicio 2010 se llegaba a manifestar que no se había recibido ninguna condena judicial derivada de litigios ni era previsible que se produjesen durante el ejercicio 2011. Tal aseveración no se correspondía con la situación real y provocaba una importante irregularidad contable que comprometía gravemente la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la sociedad por parte de terceros y que alteraba la información contenida en las cuentas por la inaplicación de los principios y normas contables. Ante esto, el fiscal, no nosotros ni los administradores, la Fiscalía solicita que se declare en sentencia para don Enrique Cascallana Galastegui, don José Jiménez Nistas, doña Tatiana Ercolanese Muñoz, don Antonio Elviro Arroyo, don Manuel Lumbreras Fernández, la inhabilitación por 3 años para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar cualquier persona física o jurídica. Para doña Natalia Andrés del Pozo, don Francisco Siles, don Salomón Matías, doña Adela Otero Juidíaz, la inhabilitación por 5 años para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar a cualquier persona física y jurídica. Pero es más, el juez... ¿Dónde está? El juez dice que, visto el informe de calificación concursal de la mercantil de titularidad municipal, resultando de los mismos la indiciaria presencia de hechos que pudieran ser constitutivos de ilícito penal, procede a remitir copia de los antecedentes que se dirán a la Fiscalía del TSJ de conformidad con el artículo 40.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y solicita a los administradores concursales a la mayor brevedad posible la remisión a la Fiscalía de determinados documentos. Esto es lo que dice el informe del fiscal. Yo creo que es transparente, vamos. Así que... por supuesto que es culpable el concurso, y si es que dice que hay indicios de delito penal y pide inhabilitación, yo creo que eso es algo palmario, vamos. Muchas gracias. Ya le pasamos copias de ello. Ahora continuamos con el debate. Señor Rodríguez. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo voy a centrarme en el punto que traemos hoy en este pleno, y es poder solicitar... Mejor dicho, poder firmar un préstamo, una operación de crédito a largo plazo, en concreto son 10 años, por importe de 52,6 millones de euros, operación que previamente ha sido autorizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, incluyendo el Ayuntamiento de Alcorcón en el Fondo de Ordenación, y la finalidad de esos 52,6 millones de euros es hacer frente a unas sentencias judiciales firmes relacionadas con las expropiaciones que allá por el año 2005, es decir, 10 años antes, hace 10 años, cuando el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida gobernaban esta ciudad, expropiaron los terrenos del ensanche sur para la construcción de viviendas públicas. Si bien es cierto, que el jurado de expropiaciones, como ha señalado tanto la señora Andrés como el propio interventor general municipal, inicialmente fijó unas cantidades. Luego también es cierto es que luego posteriormente sentencias posteriores han incrementado hasta los 52,6 millones de euros que traemos hoy aquí en este pleno el pago de esas expropiaciones. Quiero hacer mención, porque se ha tratado aquí en este pleno el famoso parrafito de la resolución del Ministerio que hace referencia a que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el seguimiento del plan de ajuste, podrá imponer medidas adicionales, obviamente. En el seguimiento del plan de ajuste, señor Recover, señor López Tinaquero, que señalaban ustedes, ¿no?, que podrá, o señor Santos, efectivamente podrá, claro que podrá, si el Ayuntamiento de Alcorcón no viene haciendo lo que ha venido haciendo hasta ahora, que es año tras año gastar menos de lo que ingresa, generar superávit en términos de contabilidad nacional, como ha venido haciendo. Y quiero hacer referencia a un tema importante que ocurrió en el año pasado. El año pasado, en el mes de diciembre, cuando tuvimos conocimiento de que en el mes de noviembre, para ser más exactos, cuando ya tuvimos conocimiento de que efectivamente estaban las sentencias, que eran firmes y que teníamos que buscar una solución, y empezamos a tener negociaciones sin buscar un acuerdo en sede judicial entre las partes, el Ayuntamiento y Engiasa, porque recordemos
que la condena fue solidaria. A Engiasa y al Ayuntamiento, lo que pasa que, claro, Engiasa, al encontrarse en el concurso de acreedores, obviamente, pues no tenía los recursos suficientes como para poder atender el pago de las expropiaciones y, por tanto, ¿hacia dónde fueron? Pues obviamente hacia el Ayuntamiento de Alcorcón. Bueno, pues allá por aquel entonces, cuando empezamos a tener las primeras reuniones, tanto como con los propietarios como con su señoría en sede judicial, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que se planteó fue que el Ayuntamiento solicitara un préstamo. Y dijimos que ojalá tuviéramos la posibilidad de solicitar un préstamo para hacer frente al pago de estas expropiaciones. Y lo que pusimos de manifiesto, tanto el director general municipal como en aquel entonces directora general de jefe militar de la alcaldía, como yo mismo como director general de Hacienda, era que no estábamos, por aquel entonces, no teníamos posibilidad, porque la ley nos lo impedía, incrementar el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Alcorcón, a no ser, y así lo planteamos, a no ser que existiera algún mecanismo de financiación habilitado por la Gobierno de la Nación que nos permitiera financiar esas expropiaciones y pagarlas como ellos querían de una sola vez. Pero quedó claro que en el hipotético caso de que el Ayuntamiento de Alcorcón tuviera esa posibilidad, pues obviamente eso teníamos que ir a por ello. Pero en aquel momento no era posible solicitarlo. Luego presentamos un primer plan que era 10 años, que fue desestimado por su señoría. Luego, posteriormente, otros 7 años, que exactamente lo mismo. Y luego, al final, allá por el mes de marzo, se acordó en devolver pagar estas expropiaciones en 3 años y medio. Y obviamente, pagar 52,6 millones de euros en 3 años y medio, pues imagínense ustedes pues el ajuste que tendría que hacer el Ayuntamiento de Alcorcón, porque obviamente es una cantidad de dinero muy importante que, para que nos hagamos una referencia, estamos hablando de una tercera parte del presupuesto de gastos corrientes del Ayuntamiento de Alcorcón para un año. Por tanto, pues la dificultad era máxima. Ahora que tenemos esta posibilidad, pues obviamente el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no te va a dar 52,6 millones de euros para que luego venga alguien y decida gastar más de lo que se ingresa o tomar determinadas medidas que obviamente pues vayan en contra de este plan de ajuste. Hasta el momento hemos venido cumpliendo con el plan de ajuste. Si bien quiero recordar que en el año 2014, como consecuencia de las sentencias, el Ayuntamiento de Alcorcón incurrió en necesidad de financiación, es decir, en déficit en términos de contabilidad nacional, porque en un solo ejercicio computamos los 52,6 millones de euros. Por eso el Interventor General Municipal, en su informe de liquidación presupuestaria y en la cuenta general, lo decía bien claro. El Ayuntamiento de Alcorcón se encuentra en necesidad de financiación, déficit en términos de contabilidad nacional, exclusivamente como consecuencia de imputar en un solo ejercicio las sentencias del Ensanche Sur. Y decía el Interventor General Municipal, si no se hubiera producido este hecho, el Ayuntamiento de Alcorcón hubiera tenido una capacidad de financiación de 10 millones de euros. Obviamente, esa era la realidad. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Que ahora tenemos un mecanismo habilitado por el Gobierno de la Nación que nos va a permitir pagar 52,6 millones de euros que no teníamos cuando se firmó el acuerdo, pero que si lo hubiéramos tenido, yo les digo de antemano que por parte de su señoría nos habría impuesto directamente la suscripción de ese acuerdo, porque tenemos que cumplir con una sentencia que es firme. Y yo también quiero decir otra cosa, aunque ya lo ha adelantado el señor alcalde. Obviamente, una vez que, en el hipotético caso de que se acuerde por parte de este pleno el firmar esta operación, o en caso contrario, vamos a remitir el certificado del acuerdo plenario al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque en el hipotético caso de que concertemos la operación, decirles, y estos señores ya van a cobrar de manera inmediata la totalidad. Pero, en el hipotético caso de que saliera con voto en contra, para que lo sepa su señoría, que este equipo de gobierno ha querido obviamente hacer cumplir una sentencia que es firme, que obliga a pagar al Ayuntamiento de Alcorcón 52,6 millones de euros, y alguien ha decidido que teniendo la posibilidad legal
de adherirnos a un mecanismo de financiación, pues alguien ha decidido que no nos adhiramos a este mecanismo de financiación. Y ya para terminar, que luego me resuelvo para el segundo turno, un tema muy importante. ¿Cuánto criticaron al equipo de gobierno cuando provisionamos en Engiasa, ya lo que ha salido aquí, cuando se provisionó en Engiasa y alguno y alguna, decía que estábamos favoreciendo a los ricos? Estábamos favoreciendo a los ricos, a los terratenientes. No, es que era nuestra obligación. Y a la prueba me remito. El informe de la Fiscalía, el informe de la Fiscalía, importante, Fiscalía Provincial de Madrid, sección de delitos económicos. Repito, sección de delitos económicos, para que quede constancia. Y dice fiscal, como ha leído la concejala de Presidencia, que obviamente tenía el ayuntamiento la obligación allá por el año 2009 y 2010, y no lo hizo, de haber dotado esas expropiaciones, de haber provisionado esas expropiaciones. Y cuando llegó este equipo de gobierno y las provisionó, lo único que recibimos fue, en lugar de apoyos, críticas políticas, porque dotamos la provisión. Y cuando nos adherimos y dijimos que solicitábamos primero el concurso voluntario, el preconcurso voluntario y luego el concurso, que nos habíamos vuelto locos, pues mira, la prueba me remito. Si los administradores concursales, si su señoría, y si la Fiscalía está diciendo que sea declarado culpable, pues entonces quiere decir que Engiasa estaba en insolvencia y por tanto que actuamos como teníamos que haber actuado, declarando el concurso, porque si no hubiera sido culpable, pues obviamente el concurso pues no tiene ningún sentido. Muchas gracias. Exacto, aquí cada uno su responsabilidad. ¿Alguien desea volver a intervenir? Señor Tinaquero, adelante. Mire, señor presidente, esto, y señor Rodríguez Luengo, esto yo creo que merecía esto un pleno extraordinario para hablar de Engiasa, Hablar de la realidad de Engiasa, no su realidad. Porque, en primer lugar, la sentencia que nos plantea aquí, vamos, esta resolución no tiene nada que ver con lo que están diciendo ustedes. Esta está hablando de Germasur, Esta es la de Germasur. O sea, no sé si se han equivocado o qué, pero esta es la de Germasur. Esto es por otra cuestión muy distinta de lo que estamos hablando aquí, que es las expropiaciones. Está hablando del voto de Germasur, o sea, independientemente de eso. Mire, cuando llegó la sentencia, lo primero que le dijimos, cuando dijo que cuando llegó y la sentencia viene directamente al ayuntamiento para decirle que es el ayuntamiento el que ha expropiado y es el que le corresponde, el abono de esas sentencias, ustedes dicen que no. Ustedes no asumen la mayor, porque eso sí que tenían que haberlo asumido, y lo tenían que haber asumido en los presupuestos del año siguiente, aunque hubiese llegado en diciembre, y haber hecho una modificación en el presupuesto, y ustedes no lo hicieron. ¿Están los presupuestos del 2014? No, señor presidente, están los presupuestos del 2014, porque esto es sentencia del 2013, diciembre del 2013. Están aprobados, pero hay una modificación de presupuesto. Pero si es que no lo asumían ustedes. Si es que ustedes no lo asumían, la sentencia. Si lo que no querían era asumir esa sentencia. Si asumen esa sentencia, los proveedores a los que se le debía con Engiasa, esos que tenían que haber votado favorablemente el plan de ajuste que se hizo, el plan de salida que se hace para Engiasa, lo hubiesen aprobado. Porque quienes no aprobaban ese plan, el plan de saneamiento de Engiasa, quien no le aprobaba eran los expropiados. ¿O no tenemos la comunicación de los bancos que sí que estaban a favor? ¿O no teníamos la comunicación de otros proveedores que sí que la teníamos a favor?
si se hubiese asumido esto desde el inicio. Pero con esto lo que mataban eran 2 pájaros de un tiro. No, como no me está oyendo ni quien fuera presidenta de GESA, ni el señor alcalde, ni el señor Rodríguez Luengo, que están hablando. Disculpe, continúe, por favor. Mire, esto es demagogia, llegar y traernos y plantearnos a los demás culpables de... En este caso no. En este caso los culpables son ustedes por no haber acometido la sentencia del día que llegó. Y eso se lo avisamos. Eso se lo avisamos. Y eso es cierto. Se lo avisamos. Tanto en pleno, en sesión plenaria, como en la propia GEASA, como en el Consejo de Administración de GEASA. Se lo avisamos. Y ustedes no quisieron acometerlo. Aquellos polvos traen estos lodos. La responsabilidad suya. Sí, señor presidente, suya directamente. No dice eso el fiscal, pero bueno, está bien. No. Yo entiendo su posición, no pasa nada. De no acometer. O sea, este equipo de gobierno, perdone, este equipo de gobierno es culpable de que el anterior equipo de gobierno del PSOE Izquierda Unida dejara con 333 millones de euros de deuda en GEASA, dejara unas expropiaciones mal hechas que ahora hay que pagar ese dinero, somos nosotros los culpables, aunque no estábamos gobernando. Estamos es muy creíble. Eso lo contará usted en su asamblea y se lo creerá alguien, pero perdóneme, que es que... Estamos hablando de 53 millones, señor presidente. De honra que intenta defender esa versión. Los de la expropiación. Que sí. Y que soy yo el culpable de que otros de no acometer y de no asumir la sentencia cuando corresponde. Vale. Eso sí que es culpable. Y de no provisionar en su momento esto, también soy culpable yo, aunque no estaba gobernando también, ¿no? Pero si cuando se hace, ¿dónde están los 18 millones que llegaron y se implementaron? Señor Tinaquero, lo siento, en el presupuesto de GEASA. ¿Dónde están esos 18? Creo honradamente que no se ha leído usted el informe detenidamente, porque no le ha dado tiempo, no tiene usted la culpa. Léaselo, por favor. Se lo agradezco. ¿Quién desea intervenir? Señor Santos, por favor. ¿Ciudadanos no? Vale. Señor Luengo, amenazas las justas. Es decir, amenazas las justas. Puede llevar el pleno o lo que votemos en el pleno a donde usted quiera. Porque también viene claramente en el informe que es culpable de llevar al concurso de acreedores, pero es que el concurso de acreedores lo llevaron ustedes, voluntariamente, de forma voluntaria, dejando al pueblo de Alcorcón sin vivienda y sin vivienda pública. Y después, si ustedes son tan buenos gestores, ¿por qué no se comprometen a que este plan no va a generar ningún perjuicio tanto para los trabajadores como para los vecinos? Si no estamos en contra de que se paguen a los expropiados, porque hay que pagarles, y de que el ayuntamiento la pague de la mejor forma, pero ¿por qué no se comprometen? Que este plan de ajuste no va a traer ninguna consecuencia para los trabajadores ni para los vecinos y vecinas. Si se comprometen, podríamos incluso hasta llegar a votar a favor, pero es que comprometerse. No vale decir, no, es que lo que hagan otros, mientras que ustedes gobiernen. Mientras que ustedes gobiernen, que no lleguen. Es que, bueno, muchas gracias. Gracias a usted, señora de Andrés. Señor presidente, yo de todas formas le recomendaría que antes de aventurar el final de algún proceso judicial esperaran a que se produjeran esos procesos judiciales, porque le puede pasar lo mismo que le ha pasado en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Supremo, en la demanda que puso usted. Señor alcalde, por favor, ¿me deja hablar? ¿Me deja hablar, señor alcalde, que estoy en el uso de la palabra? Muchas gracias. Le vuelvo a repetir, le puede pasar lo mismo que le ha ocurrido en el Tribunal Supremo con aquella demanda que puso de administración desleal contra los miembros del gobierno anterior en la gestión de Engiasa, que se la han desestimado enterita, y ya un fiscal dijo además que no había delitos en la gestión de Engiasa. Y no sé si usted sabe que las decisiones de los fiscales son colegiadas. No sé si usted lo sabe. Y ya hay un fiscal que ha dicho eso. Y entonces usted debería esperar también a que se produjeran estas sentencias, porque le puede pasar lo mismo que le ha pasado en el juzgado número 2 de Alcorcón, que después de estar difamando, calumniando, injuriando a una persona durante 2 años, también ha tenido que asumir que su denuncia la denuncia de su gobierno no tenía ningún fundamento. Y así como otras muchas demandas, denuncias que hay encima de la mesa interpuestas por el Grupo Popular contra los miembros de este grupo o exmiembros del Grupo Socialista, eso sí, siempre pagadas con fondos públicos.
siempre pagadas con fondos públicos. Así se puede estar en los juzgados todos los días y contratando abogados todos los días, persiguiendo a concejales y exconcejales socialistas. Eso es lo que ustedes están haciendo con todas estas iniciativas. Y en relación al asunto que nos trae en el día de hoy, señor alcalde, le rogaría que esperase a que se produjera sentencia antes de posicionarse como usted se está posicionando, por si acaso se lleva usted alguna sorpresa, que es muy posible que se la lleve, muy posible, porque evidentemente todo el mundo tiene sus actuaciones jurídicas y ustedes tienen responsabilidad clara en lo que sucedió en Engiasa con el tiempo que estuvieron paralizando todos los ingresos que la empresa tenía. Ustedes, cuando llegaron al gobierno, a lo que se dedicaron fue a paralizar todos los ingresos que la empresa tenía. Sí, tenía ingresos, por supuesto. Señor alcalde, por favor, ¿me permite? Señor alcalde, por favor, me están increpando concejalas del Grupo Popular y no me dejan realizar mi intervención. ¿Me podría usted amparar, por favor? Señora de Andrés, adelante, continúe. Muchas gracias, señor presidente. Sí, la paralización que Engiasa hizo de ingresos que se estaban produciendo por parte de Engiasa, con programas tales como el alquiler con opción a compra de los garajes que ustedes paralizaron al día siguiente de entrar, con la paralización de los planes permuta y de las condiciones resolutorias que estaban provocando ingresos a la empresa municipal de gestión. Es decir, señor alcalde, ustedes son responsables de un concurso voluntario de acreedores que presentaron y de incluso intentar retirar posteriormente ese concurso voluntario, que ya no se lo admitieron. Claro, ya no, ahí no voy a entrar de por qué no se lo admitieron la retirada. No voy a entrar. Entro donde me da la gana, señora Mozo, no donde usted me diga. No donde usted me diga, señora Mozo. Y también, señor presidente, no estoy nada nerviosa, no estoy nada nerviosa. Y también, señor presidente, sería bueno que ustedes dieran explicaciones claras de la situación de Engiasa en todo este tiempo que ustedes han estado gestionando y abandonando y dejando paralizado completamente toda la empresa. Que eso es lo que realmente ha derivado la situación en la que estamos. Porque ustedes, señor alcalde, su objetivo pasó con el anterior gobierno del Partido Popular y ahora está pasando otra vez. Su objetivo es desmontar las empresas públicas, sobre todo la empresa de vivienda, porque la empresa de vivienda estaba dejando de ganar a muchas personas muchísimo dinero. A muchas personas muchísimo dinero. Sí, tiene. Por favor, señora Mozo, le ruego que no vuelva a interrumpir. Y le voy a tener que llamar al orden. Señora, sí, dígame. ¿Le parece que le dé la palabra después del turno de la señora Andrés? Para no interrumpirla más. Adelante, continúe. Muchas gracias por su amparo, señor presidente, y por su respeto a las personas que estamos en el uso de la palabra en este pleno. Señor alcalde, le vuelvo a repetir 3 recomendaciones. Una, que se espera que se produzcan, si me las permite. No me las permite, pues nada. No las necesita usted, las recomendaciones de nadie. Bueno, pues mire, señor presidente, yo lo único que decir que hay que esperar a que existan sentencias judiciales, que luego pasa lo que le pasa, con todas esas sentencias judiciales, y posteriormente decirle también que esta propuesta que hoy nos traen ustedes hoy en el día de hoy aquí es una propuesta que deben comprometerse para conseguir el apoyo del Grupo Municipal Socialista, deben comprometerse a que no se va a producir ningún despido, a que no se va a reducir ningún servicio y a que se van a mantener los capítulos presupuestarios para atender los servicios públicos de una manera necesaria. Muchísimas gracias. Sí, entonces han pedido la palabra. Usted, adelante, si quiere, brevemente, ¿qué es? ¿Por alusiones o por qué es? Cuestión de orden, adelante, brevemente. Sí, una cuestión de orden, por favor. Mientras estamos hablando los concejales, me parecería oportuno, usted como presidente, que mantuviese el orden de las concejalas de su grupo y que guardasen un poco de respeto, por favor. Gracias, tiene razón. Le aconsejo que aconseje lo mismo a su grupo cuando interviene en el resto. No,
Casi nunca. Yo creo que, pero me parece buen propósito, sobre todo para Año Nuevo, que intentemos todos guardar el respeto. Sí, usted sí, mire, le voy a dar la razón, usted siempre respeta, pero fíjese también en algunos otros compañeros suyos. Bien, vale. ¿Quién quiere volver? Señora Mozo. Gracias, alcalde. Por alusiones, yo quiero volver otra vez, por alusiones a Engiasa, que es la empresa pública que he presidido durante unos años. Yo les quería decir que la empresa pública, lógicamente, el equipo de gobierno y el Consejo de Administración, de una forma responsable y atendiendo escrupulosamente la ley, en los 3 meses en los que tuvo conocimiento de la situación concursal, la falta de impago a medio y a corto plazo de sus obligaciones con terceros y con proveedores y acreedores, que eran 333 millones de euros, la deuda certificada de Engiasa, tuvo que dar un concurso voluntario, por supuesto. Eso lo dice la ley mercantil y la ley concursal, porque eran insolventes. Ingresos, cero. Lo que nos encontramos fueron 5 promociones de viviendas que estaban abandonadas desde el año 2008 y que el Partido Popular, de forma responsable y diligente, las puso en marcha y en menos de 9 meses entregó más de 500 viviendas a los jóvenes de Alcorcón, que llevaban esperándolas desde el 2008. Y en el 2012 se entregaron 500 viviendas y eso lo hizo el Partido Popular. Mire, expropiaciones estaban encima de la mesa, ustedes eran conocedores, ustedes contrataron un abogado para que defendiera esas expropiaciones y ustedes sabían, porque así también lo decía la memoria a la que hace referencia el fiscal, que había que hacer una provisión de fondos de esas expropiaciones y ustedes lo obviaron. Y lo que dice el fiscal aquí son varias cosas, y es que efectivamente las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia habían sido debatidas y el coste de la construcción del CREA había sido previamente presupuestado. Aquí hablan en esta sentencia de varias cosas, de Gesmasur, que era una empresa, por cierto, que gestionaba el 100% de la actividad de Engiasa. Engiasa no tenía ni un trabajador, hacía una administración de hecho de toda la empresa pública y que ustedes dieron la gestión de toda la vivienda sin contrato. Y eso no lo dice este equipo de gobierno ni el Consejo de Administración, eso lo dice los jueces, los administradores concursales, y lo dice también unos informes periciales que hizo Acurasi, a los que ustedes, por cierto, votaron en contra porque no querían luz y taquígrafos. Y por eso se le pide a Gesmasur, solamente se le pide 1,5 millones de euros, porque solamente se le pide lo facturado en los 2 últimos años antes del 2011. Pero lo que decía ese informe, el de Acurasi, que está en todos los informes que han levantado los administradores concursales, es que esta empresa facturó más de 15 millones de euros sin contrato. Y eso es lo que usted, señora Andrés, tiene que decir. Y hombre, que usted no conozca esta sentencia, dice usted que esto no lo conoce, a usted se lo ha notificado, dice aquí, que a usted se lo ha notificado el juez, tanto usted como Enrique Cascallana, al señor Siles, a Tatiana Colanese, a José Jiménez Distal, Salamón, a Adela Otero de Izquierda Unida, a Antonio Elviro del Partido Socialista y a Manuel Lumbreras, con lo cual que usted se haga aquí como un poco la encontradiza, pues no, mire, esto ya lo sabía usted porque se lo han notificado a usted y, como bien dice aquí, a su procuradora. Mire, yo consejos doy que para mí no tengo, pero la que sí es verdad que la que está aquí, a la que le piden la inhabilitación, es a usted. Y yo lo que sí le pediría, señora Andrés, es que siga, que busque un buen asesoramiento fiscal, y jurídico, porque lo que aquí se le está pidiendo a usted es que usted, es una recomendación que también la hago, es que usted, dice aquí, usted es presuntamente cometer un delito fiscal o económico, un delito en contabilidad. Esto lo dice un fiscal, no lo dice ningún concejal ni lo dice ningún partido político. Entonces yo ya creo que después de 5 años explicando que es un concurso de acreedores, después de 5 años explicando cuál es la situación en la que nos encontramos en Giasa, que usted vengan a decir ustedes que ha sido culpa del Partido Popular, pues es tremendo, señora Andrés, es tremendo. Que diga usted que la condición resolutoria generaba dinero para Engiasa, usted no se entera de nada. Lo que generaba era otros beneficios, si usted lo sabe bien, lo que generaba la condición resolutoria, si usted lo sabe muy bien. Y también el plan permuta,
que usted también lo sabe muy bien, los beneficios que ¿ve? ¿A que sí? A que los beneficios que ha generado el plan permuta usted los conoce desde el primero, desde el bajo hasta el quinto. Usted los conoce todos, desde el bajo hasta el quinto. Sí, pero usted hizo un plan permuta sin ningún tipo de aval jurídico ni económico. Y eso también ha traído consecuencias. Eso también ha traído consecuencias. Los técnicos del ayuntamiento no le dijeron nada, lo que le dijeron era que jurídicamente usted no podía hacer eso y usted lo hizo. Y mire lo que dice el fiscal. Y mire lo que dice el fiscal, señora Andrés. Si a usted se lo han comunicado esto, si usted tiene conocimiento, usted y su procuradora. Sí, no, termino ya, pero es que es muy sangrante que después de 5 años, alcalde, con lo que está sufriendo el pueblo de Alcorcón, que vengan estos señores a hacerse así como los encontradizos. Es muy palmario, como dice el compañero. Bueno, solamente yo, antes de dar la palabra al señor Rodríguez Lungo, hacer 3 matices. Uno, que en su momento se cuestionó el informe que hicieron los administradores concursales y lo que ahora este informe de la Fiscalía viene a corroborar es que ese trabajo era correcto. Lo digo porque ese trabajo fue descalificado por algunos. Bueno, pues el fiscal lo que viene es a corroborar esos aspectos. En segundo lugar, señalar que, aunque también por parte de algunos, y no precisamente de este lado, se ha intentado descargar toda la responsabilidad en el señor Cascallana para quitársela otras personas, decir que el informe pide una inhabilitación menor para el señor Cascallana, en este caso, que para la señora Andrés. Lo digo porque también a lo mejor se han cargado las tintas muchas veces contra el señor Cascallana, a lo mejor, no sé, a la hora de hacer alegaciones o cosas así, y vemos que no, que el fiscal establece una responsabilidad mayor, en este caso, para la señora de Andrés. Solamente señalar esos 2 matices. Sí, cómo no. Sí, señor alcalde, de verdad que me parece vergonzosa la utilización que ustedes están haciendo de este pleno para intentar una vez más perseguir a estos concejales socialistas. Decirles, señor alcalde, aquí quien ha traído ese documento, que además tiene una nota con responsabilidades en cuanto a la difusión, es quien lo ha traído. O sea que esto también, evidentemente, lo sabrá quien lo tiene. Sí, claro que es secreto confidencial en un pleno público que lo han traído ustedes. Ustedes sabrán lo que hacen. Ustedes sabrán lo que hacen. Usted lo ha leído aquí. Se está grabando. O sea que usted sabrá lo que hace. Yo no sé la responsabilidad que eso puede tener o no. Pero a mí, señora de Andrés, que no aquí usted ha asistido a lo que ha pasado. Se nos ha pedido una documentación, se la ha entregado a los concejales. Porque afectaba afectaba al debate. Me permite que y ahora simplemente le llamo las responsabilidades sobre la difusión del documento, por supuesto. Me permite que intervenga por alusiones. Mire, señor presidente, lo ha pedido un concejal porque, como bien ha manifestado aquí, se lo ha dicho la prensa a ese concejal. Se lo ha dicho la prensa. O sea, no, léalo bien, que es que leen ustedes las cosas un poco tergiversadamente. Pero bueno, al margen de eso, señor presidente, mire, cuando ustedes Andrés, quieran, los juzgados están ahí. Hacemos un pleno extraordinario monográfico sobre Engiasa. Y hablamos de Engiasa de arriba abajo. Hablamos de esos 333 millones de deuda que son falsos, que eran las hipotecas en las cuales iban a subrogar los adjudicatarios y que en ningún caso iba a tener que pagar Engiasa. Hablamos de esa declaración voluntaria de concurso de acreedores. Hablamos del intento de retirada de ese concurso de acreedores. Hablamos de esos informes donde en ningún caso se demostró la insolvencia económica de Engiasa. O hablamos, si quieren ustedes, señor presidente, también de los beneficios anuales que ha estado dando la empresa año a año. O hablamos de la paralización que ustedes han planteado. Mire, señor presidente, yo le recomendaría, a pesar de que no acepte consejos míos, que espere a que existan sentencias para hablar y para prejuzgar lo que ha ocurrido. Que espere, porque le vuelvo a repetir, no vaya a ser que le pase, porque es que esto usted, mire, Gracias, lo ha llevado ya por lo penal, lo ha llevado por lo mercantil. Es una intervención ahora por quiere alusiones volver a llevarlo por lo penal otra vez, señor presidente. Señora de Andrés. Y esto ya está bien de perseguir con el dinero público de los ciudadanos. Ya está bien, señor presidente. Muchas gracias. Señora Gómez, por alusiones. Un segundo solo para hacer la...
Un segundo para hacer las aclaraciones oportunas. Este es el informe que ha emitido Fiscalía y que remite al Ayuntamiento de Alcorcón. Esta corporación es el Ayuntamiento de Alcorcón y, por tanto, todo el mundo tiene derecho a conocer el informe de Fiscalía. Por prudencia no se ha sacado antes ni nos ha enseñado antes, pero si nos lo han pedido porque han tenido conocimiento cientos de personas, puesto que están muchísimas personas implicadas, hemos dado traslado de ello. Pero este es un informe que aquí, si son corporación municipal para todo, y aquí, si se ha comunicado al Ayuntamiento de Alcorcón a través de su asesoría jurídica, tienen derecho a conocerlos todos los miembros de la corporación. Y si no lo considera oportuno, ahí están los juzgados para que empiecen a denunciar. Le falta tiempo, gracias. A la Fiscalía vayan como el otro día. Dos cosas, señora Andrés, por ir terminando. Una, que también al próximo pleno llevaremos también el archivo, si usted le parece, porque habla mucho de archivos, no es ese, es otro. El archivo de otra iniciativa que usted promovió relacionada con el canal y que le ha sido archivada. Si le parece, se lo llevamos también para que usted lo conozca. Pero no es la única. No, que no es la única, que ahora el señor Rodríguez le contará otra. Esa es la primera cosa. Esa es la primera cosa. Señora Andrés, la segunda cosa. Ese relato que usted hace de que nosotros queremos cerrar las empresas públicas para dar negocio a los privados, eso es a lo mejor lo que hacían ustedes, quebrar a las empresas públicas para lucrar a las empresas privadas. Y me parece sorprendente que, estando donde estamos, que ustedes cogieron una empresa pública que era Giasa, y le imputaron el CREA y la arruinaron. Pero no solo eso, que es lo que ahora, cuando se lea usted este informe, que yo sé que ya se lo había leído hace muchos días, no obstante ahora se lo vuelve a leer, verá que lo que hicieron ustedes fue darle a una empresa privada, Gesmasur, que la presidía un amigo del señor Cascallana y de ustedes. No, se lo dieron a esa empresa. Entonces usted cogió una empresa pública, y le dio el negocio a la empresa privada próxima al PSOE. El concurso, nadie en este ayuntamiento ha visto ese concurso. Señor presidente, un momento. Yo no lo he visto. Una cuestión de orden. Si quieren seguir discutiendo, podemos votar el punto y algunos nos vamos. Porque yo quiero hablar de Esmasa, pero si van a seguir discutiendo, conten con nuestro voto, ambos dos, y nosotros nos vamos. De verdad. Muchas gracias. Gracias, señor Reina. Solamente estaba matizando que se ha dicho, pero yo solo quería decirle que es que se ha dicho aquí que se quería cerrar empresas públicas para dar el negocio a privadas, y es que eso es exactamente lo que hicieron aquí, que fue darle el negocio a una empresa privada que se llamaba Gesmasur. Es que eso es lo que yo simplemente quería añadir. Ahora ya pido silencio a todo el mundo, por favor. Vamos a ver si conseguimos avanzar. Señor Rodríguez Luengo, adelante. Muchas gracias, señor alcalde. Yo voy a hablar de mi libro, que es el punto, del punto del orden del día, que es la concertación del préstamo de 52,6 millones de euros. Yo previamente quería decir tanto al señor López Tinaquero como al señor Santos, por si me han malinterpretado mis palabras, que en ningún caso es amenaza, es simplemente le estoy diciendo lo que este equipo de gobierno va a hacer, porque no tiene otra opción de hacerlo. Es decir, tanto si sale el punto como si no sale, vamos a poner en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el acuerdo o, en este caso, en el caso de que no se aprobase, el desacuerdo de que, teniendo la posibilidad de financiar las expropiaciones, que son unas sentencias firmes, pues si lo vamos a pagar con el préstamo, comunicarle a usted que sepa usted que en el mes de diciembre vamos a pagar con recursos propios, tal como viene en el acuerdo que hicimos en el TSJM, pero luego posteriormente los siguientes pagos no se van a hacer en el calendario previsto, sino que se harán una vez el Instituto de Crédito Oficial nos haya dado el dinero, y lo pagaremos de golpe las cantidades que estén pendientes. Obviamente eso es lo que vamos a comunicar. Y también entiendan ustedes que este equipo de gobierno lo que haría en el caso de que no contara con los votos con la mayoría suficiente para sacar este tema adelante, pues obviamente también se lo comunicaríamos, porque es que fue clarísimo, su señoría. Soliciten un préstamo, paguen las sentencias, paguen las expropiaciones, porque ustedes están condenados por sentencias firmes a pagarlo. Y si no lo hacemos, pues, y teniendo la posibilidad de hacerlo, pues también queremos ponérselo de manifiesto a su señoría.
No, señor López Tiquenero, y se voy a explicar por qué. Porque esas sentencias que llegaron en el mes de diciembre, el presupuesto ya había sido aprobado inicialmente y definitivamente por el Pleno de la Corporación. El presupuesto del año 2013 entró en vigor el día 1 de enero del 2014. Y por tanto, no estoy de acuerdo con lo que usted señala al respecto. El del año 2014. Y el del año 2015, pues ya había un acuerdo previo. Y ese acuerdo previo no estaba totalmente formalizado, que se formalizó en el mes de marzo, se cambió, y ahí sí que hemos introducido las modificaciones presupuestarias. Y digo usted otra cosa, señor López Tinaquero, pero ¿qué modificación presupuestaria voy a hacer yo con un presupuesto de gastos corrientes de 150 millones de euros, metiendo unas sentencias de 53, cuando el 60% del presupuesto del Ayuntamiento de Alcorcón es el capítulo 1, cuando el resto, prácticamente la totalidad, va al capítulo 3 y capítulo 9. El capítulo 2, señor López Tinaquero, son menos de 27 millones de euros. O sea, hablemos con propiedad. ¿Qué modificación presupuestaria? Ninguna. Porque no es posible hacer una modificación presupuestaria de 53 millones de euros. Y medidas adicionales se los impondrían en el hipotético caso, pues mire, de que no saliera acuerdo. Si este acuerdo no sale adelante, le aseguro a usted que muy probablemente sí que nos impondrán medidas adicionales. Y le voy a explicar por qué. No, si sale también no, porque si no sale, sí que nos lo van a aplicar. Porque lo que está claro es que en 2014, como consecuencia de las sentencias, tuvimos necesidad de financiación. Esa es la realidad. Y si cumplimos y firmamos este acuerdo, ya no vamos a tener necesidad de financiación. Y hemos resuelto un problema. Y lo hemos llevado el problema a 10 años. En lugar de internalizarlo en un ejercicio, lo vamos a hacer a 10, señor López Tinaquero. Esa es la realidad. Y le voy a decir otra cosa, la señora Andrés, que habla de sentencias. Aquí también ha habido sentencias, primero del juzgado número 5 de Alcorcón. Luego, posteriormente, otro recurso. Y al final son firmes también esas sentencias. La sentencia del señor Enrique Cascañana, la denuncia que nos puso, la que nos puso el anterior alcalde de Alcorcón, al alcalde de Alcorcón y a mí como director general de presupuestos, por injurias, por calumnias y malversación de caudales públicos, la que nos puso el señor Cascallana y que ha sido sobreseimiento. Señora Sonia, dígale a su compañera que respete. Sobreseimiento y archivo definitivo. Señora Andrés. Y no se le ocupe usted que eso, obviamente, solicito que lo incorporen en la correspondencia oficial y que se incluya el pleno. Y le voy a decir otra cosa. Aquí en este ayuntamiento, a diferencia de cuando estaban ustedes, no ha habido ni un solo procedimiento que afecte a carácter personal que ha sido financiado con recursos públicos. Eso que quede claro. Que aquí los abogados nos lo hemos pagado de nuestro bolsillo. Muchas gracias. Bien, pues simplemente, como pide el señor Rodríguez Luengo, que se adjunte al próximo pleno una sentencia de una denuncia que presentó el señor Cascallana efectivamente contra mi persona y contra el entonces director de Hacienda, luego concejal de Hacienda, y que ha sido archivada. Fue recurrida, sí. Escuche una cosa, ¿le ha dado la palabra a alguien, señora Andrés? Fue archivada y después fue recurrida y ha vuelto a ser archivada de forma definitiva y ya es firme el archivo de una cacareada denuncia del señor Cascallana contra este alcalde y contra el concejal actual de Hacienda. Archivada definitivamente y ya es firme ese archivo. Entonces, que se sepa todo, porque aquí se esgrimen unas cosas y no se esgrimen otras. A lo mejor algunos somos más prudentes a la hora de hacerlo. Sí, señor Recover. Sí, gracias, señor presidente. Señor Luengo, a raíz de las palabras que ha expresado ahora mismo, ¿es cierto, le puedo hacer una pregunta, es cierto que el juez que sentenció el caso que nos ocupa ahora mismo de las expropiaciones le recomendó al Ayuntamiento de Alcorcón que podía subir los impuestos para poder pagar incluso estos justiprecios, estos 52 millones? Es cierto que su señoría nos dijo que podíamos tomar medidas de subida de impuestos, de reducción del capítulo 1, que nos buscáramos la vida, pero que las sentencias había que cumplirlas, porque eran firmes. Y nos dijo, y si ustedes tienen la posibilidad de pedir un préstamo, háganlo. Exacto. Porque si no, la responsabilidad penal, por eso estoy diciendo que por favor, que recapaciten los que van a votar en contra,
que recapaciten. Habrá responsabilidad penal en el hipotético caso de que no saliera de acuerdo adelante, obviamente. Por cierto, señor Recober, en el seno de las conversaciones que hubo con los afectados durante este procedimiento, este equipo de gobierno mantuvo en todo momento que nuestro deseo, lógicamente, de cumplir la sentencia, de pagar en el tiempo que también el juez nos indicara, pero al mismo tiempo siempre preservar los servicios. Puedo decirle que en el seno de aquellas conversaciones previas que hubo con propietarios, hubo algún propietario que decía que a ella, los vecinos de Alcorcón y los servicios de Alcorcón no le importaban absolutamente nada y que para ella era lo prioritario cobrar ella. Le explicamos que nuestra función era conciliar ambos derechos y que es lo que hemos estado haciendo en todo momento. Sí, y ahora garantizamos con eso. Claro, a eso me refería en mi tratamiento. No, obviamente, el Grupo Ciudadanos no puede estar de acuerdo con que se suban más los impuestos y se quiten servicios más a los ciudadanos. Claro. Esa es la idea. Y nosotros tampoco. De hecho, precisamente por eso... ¿Se comprometen a que eso no pase? Señor Santos, no le ha dado a nadie la palabra. Pero por favor. Lleváis vosotros aquí hablando, escuchando. Dejen de interrumpir, por favor. ¿Se compromete el señor Luengo a que esto no pase? Señor Santos, nosotros al traer hoy este expediente, precisamente lo que estamos asegurando es que se puedan pagar esas sentencias con el menor daño posible a la ciudadanía, que ya bastante daño le ha provocado la gestión del Partido Socialista. Vamos a someter a votación el punto. No? Votos a favor de la proposición. 10. Votos en contra. Ninguno. Abstenciones. 17. Por tanto, queda aprobado el punto. Muchísimas gracias y se levanta la sesión.